Bienvenidos a Andiere Aduanas, vuestro canal de comercio internacional. En este vídeo exploraremos dos casos prácticos que ilustran los pasos clave en la liquidación de la deuda aduanera, incluyendo el cálculo del arancel y el IVA a la importación. Vale, en primer lugar os voy a explicar el procedimiento que utilizamos para poder calcular esos impuestos a la importación. El primer paso va a ser identificar el origen de la mercancía y clasificarla de acuerdo con la nomenclatura arancelaria del sistema TARIC, que es el sistema aduanero común que se utiliza en la Unión Europea. La partida arancelaria nos va a decir cuál es el porcentaje de arancel e IVA que tenemos que aplicar en cada operación, así como otros requisitos que debamos cumplir, por ejemplo, la necesidad de presentar una licencia de importación o certificados de calidad, seguridad, farmacia u otros documentos que tendremos que presentar junto con el DUA de importación. La partida arancelaria normalmente nos la va a facilitar el proveedor en origen. Una vez tenemos identificados el origen y la partida, a continuación tenemos que determinar el valor en aduana o valor CIF, Cost Insurance Freight, de la mercancía, sobre el cual aplicaremos el porcentaje de arancel, obteniendo así el importe del arancel de importación. Con estos datos vamos a poder calcular entonces la base del IVA, la cual estará formada, en estos casos que vamos a analizar, por la suma de los siguientes conceptos: el valor en aduana, el arancel de importación que también pagará IVA, las tasas portuarias T3 que pagan IVA y la descarga y manipulación THC. Y sobre la base del IVA ya podemos aplicar el porcentaje de IVA, obteniendo así la cuota del IVA. Vale, tenemos una empresa en el supuesto 1 que es Cristalería Max, que está ubicada en Santander y va a importar un contenedor de vasos de cristal originarios de Myanmar. La compra se realiza en Incoterm FOB Free On Board por importe de $20.000 con un flete de 800 euros y un seguro de 220 euros. Fijaros aquí que hay dos tipos de divisas diferentes, ¿vale? Tenemos que pasar primero todo a euros. Para eso nos dicen que el tipo de cambio va a ser un euro igual a 1,16 dólares. Hay 400 euros además a añadir a la base imponible del IVA que vienen de la casilla 44 del DUA. Cuando analizamos la partida arancelaria vemos que estos vasos de cristal tienen el código 711, 322,90 y sabemos que el tipo de arancel aplicable a terceros es del 10%, pero sin embargo, si el origen de esos vasos fuera de algún país del sistema de preferencias generalizadas, países SPG de menor renta del mundo, entonces habrá que aplicar el 5%. Pero el exportador no ha presentado ninguna acreditación del origen de las mercancías. En consecuencia, como no podemos dar fe de que ese origen realmente es Myanmar, no nos podemos beneficiar de la rebaja del 5% del arancel, así que tendremos que aplicar el 10%. Por otro lado, sabemos que el IVA para este producto es del 21%. Con estos datos tendremos que calcular la deuda aduanera. ¿Vale? Entonces, primer paso, hallar el valor en aduana. Segundo paso, calcular el arancel. Tercer paso, hallar la base imponible del IVA y después aplicar el porcentaje de IVA del 21% para sacar la cuota del IVA. Sumaremos el arancel y el IVA y ya tendremos los dos impuestos. Recordad la importancia del origen de las mercancías. Por eso tenéis que pedir siempre a vuestro proveedor que os dé un certificado de origen o en la propia factura declare el origen de las mercancías, más cuando hay beneficios o preferencias arancelarias, porque esto tendrá un impacto muy importante en la deuda aduanera, es decir, en la cuantía que tendremos que pagar. Vale, yendo a la solución, teníamos una factura comercial en Incoterm FOB Free On Board, que esto es con la mercancía cargada a bordo del buque en el país de origen. Esto eran $20.000, los dividimos entre el tipo de cambio 1,16 y sabemos que son 17.241,38 euros. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hallar el valor en aduana en Incoterm CIF. Lo que hacemos es ir sumando todos los gastos que han tenido lugar en el extranjero a partir del Incoterm negociado en factura para poder llegar a la primera aduana
de entrada en España en este caso. Entonces, lo que faltaría o tendremos que aplicar como ajustes al Incoterm FOB sería sumar el coste del transporte desde Myanmar hasta España, es decir, el flete, y el seguro que hubiéramos contratado para ese transporte por si se pierde la mercancía, se deteriora, etc. Con todo eso ya tenemos el conjunto de gastos que se han originado en el extranjero, que incluyen el precio del producto, el envase, embalaje, los certificados necesarios, la carga desde fábrica al primer porteador o transportista, el transporte hasta el puerto de salida, el despacho de exportación y le hemos añadido, porque hasta ahí era el Incoterm FOB, y le hemos añadido el transporte desde Myanmar hasta España y el seguro. Entonces, ahora ya podemos aplicar el 10% de arancel y tenemos un arancel de 1.826,138 euros. Bien, sabemos entonces el primero de los impuestos. Ahora, para poder conocer el IVA, primero hallamos su base imponible, que toma como referencia el valor en aduana en Incoterm CIF, pero tendríamos que sumar otros costes que también pagan IVA, como son el arancel y los gastos que nos da el enunciado de la casilla 44 del DUA. Por tanto, la base imponible son 20.487,52 euros y la cuota del IVA será aplicar el 21% sobre el importe que acabo de comentar, dándonos un resultado de 4.302,38 euros. Entonces, la deuda total a liquidar en aduana, es decir, deuda aduanera más deuda tributaria, estará formada por el arancel más el IVA, que suma un montante de 6.128,52 euros. Vale, en el caso 2 tenemos una importación de carne de cerdo. Los datos son los siguientes. La importación consiste en carne de la especie porcina doméstica refrigerada, originaria de Australia, con un valor en Incoterm CIF Cost Insurance Freight de 7.100 dólares australianos y un peso de 3.000 kilogramos. El tipo de cambio es de 1 euro igual a 1,51 dólares. Hay 500 euros en gastos adicionales para la casilla 44 del DUA y el código TARIC de esta partida arancelaria es el 02031911, en el cual vemos que hay un arancel específico de 51,30 euros por cada 100 kilogramos. Vale, la resolución en este caso es la siguiente. Como el valor en aduana de la mercancía ya nos lo están dando en Incoterm CIF Cost Insurance Freight, porque así lo negociamos con nuestro proveedor en la compraventa, lo único que hacemos es pasarlo a euros. Entonces, 7.100 dólares australianos entre el tipo de cambio, 1,51 nos da 4.701,98 euros. Así pues, en este caso el arancel, como es específico, es decir, es por cantidad, multiplicamos los 3.000 kilogramos por 51,30 euros que se pagan por cada 100 kilogramos. Por eso lo dividimos entre 100 y ahí nos da el importe del arancel, que son 1.539 euros. Como antes, calculamos la base imponible del IVA, en este caso valor en aduana Incoterm CIF, más el arancel que también paga IVA, más los gastos de la casilla 44 del DUA, que nos dan 6.740,98 euros. Ahora la cuota del IVA es multiplicar este importe anterior por el 21% y nos da 1.415,60 euros. En consecuencia, la deuda total, deuda aduanera y tributaria, estará formada por el arancel y el IVA, porque en este caso no hay impuesto antidumping, no hay impuestos especiales, etc. Así pues, tendríamos que pagar, liquidar en la aduana de entrada 2.954,60 euros. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, hacer like, compartirlos, suscribirte al canal. Gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.